Vamos a hablar algo del bautismo, pero el Señor me presenta este mensaje del Salmo 6 y de la necesidad que tienen todos los hombres, los que son cristianos y los que están en el mundo, que necesitan de Dios, necesitan de la liberación de Dios. Y sin Dios es imposible alcanzar una vida plena. Van a tener bienes, van a tener oportunidades en esta vida, pero nunca va a ser una vida completa si no tienen a Dios. Y ese es el mensaje que hoy el Señor nos quiere dar, la necesidad de estar bien con el Señor, la necesidad de estar con el Señor. Salmo 6 dice la palabra de Dios, el salmista está hablando aquí, que es David, el rey David, y dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra a mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento de poder, Señor, estar escuchando y estar leyendo de tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es poderosa, que es una espada que corta, que penetra hasta lo profundo del alma y del corazón, y por eso, Señor, clamamos a ti por esta tu bendita y santa palabra, Señor, que obre en los corazones de los hermanos, de los creyentes y de aquellos que hoy no tienen a Cristo en su corazón, Señor, que puedan hoy encontrar la liberación en Cristo, que puedan hoy salir de aquí, Señor, diciendo: tengo a Cristo en mi corazón. Te pido, Padre amado, que esa palabra poderosa, Señor, sea hoy proclamada, no la del hombre, sino tu palabra, Señor, y que llegue a los corazones. Sabemos que tu palabra, Señor, puede tener dos respuestas: aceptación o indiferencia. Te pido, Señor, que puedan hoy aceptar tu palabra, todos los que hoy escuchamos aquí. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tu mano está siempre presta, Señor, a ayudarnos, a aliviarnos, a liberarnos, Señor, y por eso clamamos. Te damos gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, aquí vemos y empieza el mensaje, ¿no?, de este clamor del rey David, ¿no?, con tristeza, ¿no? Y hoy no quería traerles tristeza después de escuchar la palabra de Alex y saber que tenemos hoy aquí el bautisterio lleno de agua. Si me alargo mucho, me tiran. Que tenemos el bautisterio lleno de agua porque vamos a tener el gozo de la iglesia poder bautizar a dos hermanos más, ¿no? Y eso es señal de crecimiento, ¿no? Cuando la iglesia crece, la iglesia bautiza, la iglesia predica la palabra de Dios y la iglesia está creciendo. Y eso es buena señal. Pero en el crecimiento muchas veces hay dolor, hay sufrimiento. La vida nos lleva a sufrir y a padecer dolores. Y aquí encontramos en el mensaje de este hombre de Dios, este hombre conforme al corazón de Dios, porque buscaba siempre a Dios, tenemos la respuesta a todas nuestras necesidades. Y hermanos, hoy sabemos muy bien
que Dios hoy está aquí, que Dios quiere ayudarte, porque dice el Señor, cuando estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Y el Señor es fiel en su promesa. Sabemos que hoy el Señor está aquí y sabemos que hoy el Señor quiere ayudarte. Acepta esa salvación, acepta esa liberación del Señor, acepta ese perdón del Señor. Pero primero tienes que pasar por un trance de sufrimiento, ¿no? Porque es parte del crecimiento. Y ese sufrimiento aquí lo tiene David, este hombre que muchas veces lo pintan como un personaje timorato, ¿no? Un pastorcillo, ¿no? Siempre que digo esta palabra me acuerdo de una persona que se reía de mí, claro, yo argentino, y dice, ustedes cuando dicen pastorcillo, ¿cómo dicen? ¿Pastorcillo? ¿O pastor? Este joven pastor de ovejas, pero era una persona ruda, era una persona poderosa, porque recordemos que David mató un oso, David mató un león con sus manos, o sea que no era muy timorato, no era un cualquiera. A ver quién se enfrenta a un oso o a un león. Yo veo un gato y ya me asusta, ¿no? Porque, hermanos, aquí tenemos un hombre de Dios que siempre quiso estar bien con el Señor y cuando llegó a tener momentos de dificultad, buscó a Dios. Y dice este gran hombre David, que es un ejemplo para todos los cristianos, y este mensaje puede decir, está relacionado con David, dice palabras que hablaban acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De este llorar, de este gemir, de este pesar. Jesucristo tuvo pesar allí en el huerto cuando oró, ¿no? Y lloró por el pueblo que lo rechazaba. Pero él lloraba por esas almas que rechazaban su salvación. Y ahí vemos ese pesar. Y podemos identificar este salmo con nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy el Señor nos presenta que este salmo está hablando a la iglesia, a los cristianos, a los hombres y mujeres de Dios y al mundo, a los hombres y mujeres que no tienen a Dios en su corazón y que el Señor les está diciendo, vengan a mí. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Aquí vemos al salmista que está en un profundo dolor de su corazón y de su alma, porque había ahí un problema en su vida y él quería solucionarlo. Pero el problema lo tenía y se ve que era un problema grave. Podemos decir pecado. Hermanos, si tú hoy tienes un pecado grave que solucionar con el Señor, tienes que tener esta condición que tuvo David. Y la condición fue, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Primero reconocer que cuando pecas al Señor, estás enfermo. Puedes estar enfermo en tu cuerpo, pero estás enfermo en tu espíritu y en tu alma. Recupérate. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere liberarte. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¿Hasta qué punto llegaba este hombre poderoso y rudo que mató osos y que mató leones a sentir que sus huesos se estremecían? Aquí tenemos este cuadro de David, ese hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22 dice, quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Las palabras de Dios. Encontraba en David que David iba a hacer todo lo que Dios quería.
¿Estás dispuesto a hacer todo lo que Dios quiere en tu vida? Tienes que tener esta condición que tenía David. Humillado, que hasta tus huesos se estremezcan. También podemos decir que tenemos un cuadro de Jesucristo, eso ya lo habíamos dicho. El Salmo 69:3 dice: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Esto eran palabras del salmista, pero que estaban enfocando hacia ese Jesús penitente, ese Jesús que estaba sufriendo porque sabía que iba a tener una muerte y una muerte de cruz. Y son salmos que revelan esa condición del Salvador que por sí mismo se entregaba a esta muerte de cruz. Dice el Salmo 42, otro salmo que habla acerca con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Son tus lágrimas cuando has pecado tu pan de día y de noche? Pues si no es así, algo pasa en tu corazón. Porque debes reconocerte pecador, debes reconocer la necesidad que tienes del Señor. Busca al Señor y tendrás una vida plena. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ahí están los que quieren meter el dedo en la llaga. Ah, estás así, estás en esa condición. ¿Y ahora dónde está tu Dios? Esto también lo sufría el salmista. Se burlaban del Señor Jesucristo, ¿no? Los soldados romanos, los judíos. ¿Dónde está tu Dios? Y el Señor colgado en la cruz le decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. El Salmo 38, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Las mismas palabras que el rey David, ¿no? En esa situación tan tensa. Tengamos en cuenta, hermanos, que el Señor Jesucristo cargaba a sus espaldas no sus pecados, sino los tuyos y los míos. Los tuyos y los míos. Y yo no voy a contar mis pecados, pero son muchos. Y no quiero saber los tuyos. Pero hay pecado en tu vida. No porque lo diga yo, porque lo dice la palabra de Dios. Lo único que debemos hacer es reconocer ese pecado. No nos conformemos a que nuestras vidas se carguen una vida santa y entregada a Dios. Nuestra vida carnal, nuestra vida material. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Si vivimos solamente para satisfacer la carne, no estamos con el Señor. Si vivimos solamente para satisfacer el alma, no estamos con el Señor, porque solamente satisfacemos nuestros sentidos, los sensoriales, ¿no? El alma, el soul, ¿no? Ahora que la gente habla así, medio inglés, medio español, ¿no? El soul. Debemos satisfacer todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Porque el hombre es espíritu viviente, porque eso es lo que sopló el Señor en nuestras vidas. Todas estas expresiones de Jesús, al conocerlas, nos consuela saber que tenemos un Salvador así. El Señor padeció, el Señor sufrió, porque Él cargaba nuestros pecados. Y hermano, hoy tenemos estos pecados en nuestras vidas. Y si hoy no tienes pecado, bienaventurado. Gozosos, felices. Pero el Señor nos dice, cuidado, que si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién le hacemos mentiroso? Reconoce el pecado y acércate a Dios. Tienes la necesidad de acercarte a Dios. Porque tenemos un Salvador que ha padecido por nosotros. Qué gozo saber que el Señor nos ama y sufrió por nosotros. Y Cristo, Hebreos 5:7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, una porción que es un poco más larga. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el Señor hoy te está invitando a liberarte. El Señor hoy te está invitando a que no sacies solamente tu carne, no sacies solamente tu alma, sino que sacia tu espíritu con el Señor, poniéndote en esa misma condición que estuvo el Señor, en humillación. ¿Para qué? Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ahí tendrás una vida plena, una vida de satisfacciones, una vida de victoria, para la gloria y honra de Dios. No para ti, no para el hombre, sino para el Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Eres cristiano? ¿Eres salvo? ¿Eres hijo de Dios? Ocúpate en esa salvación. ¿Y qué es ocuparse en la salvación? Orar a Dios todos los días, clamar a Dios todos los días, rogar a Dios todos los días con ese estremecimiento de los huesos, porque sabemos que necesitamos a Dios. Ocúpate en la palabra de Dios, que es la que te limpia y la que te acerca al Señor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, confiadamente podemos decir que tenemos también aquí un cuadro del cristiano. Aquí vemos cómo el hombre tiene que acercarse a Dios. El hombre necesita de la misericordia de Dios. Necesita de la presencia de Dios. Hebreos 9:7 dice, y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El hombre natural, el hombre carnal, el hombre de este mundo necesita de la presencia de Dios. Porque, ¿qué va a hacer el hombre una vez que muera? Y esto habla acerca de David también. Porque dice David en el Salmo 6, que volvemos al Salmo 6, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Necesitaba la presencia de Dios. Y él clamaba, había algo que separaba a David del Señor. Así como cuando cayó esa oscuridad en el momento que el Señor es clavado en la cruz y clama, Elí, Elí, lama sabactamí. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Lo había dejado el Señor? El Señor había puesto una valla porque el Señor Jesucristo estaba cargando en ese momento el pecado de todos nosotros. Y cuando hay un pecado en tu vida, hay una oscuridad densa que solo el Señor puede quitar. Y dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. Aquí clama que la muerte estaba cerca. Clama que esa oscuridad es la muerte. Y sin Dios es una oscuridad densa y eterna.
porque está establecido para los hombres que vivan una sola vez. Y después de esto, el juicio, la muerte. Y este pasaje habla de muerte. Y hoy vamos a ver una representación de la muerte. Cuando sumerjamos a los que se bautizan en lo profundo del bautisterio. Y el pastor lo va a subir cuando él decida, ¿no? Cuando toque el turno de Marquitos, léete el Salmo 119 entero, por favor. Vemos esa muerte, ese hombre que muere a este mundo, esa representación de la muerte, pero vemos también, vamos a ver también esa representación de la resurrección, renacidos para vida eterna. La esperanza que tenemos. Y eso es lo que van a hacer hoy estos hermanos. Gloria a Dios. Van a representar que han muerto al mundo y van a vivir para la eternidad. Van a vivir para la gloria y honra de Dios. Y es lo que es el mensaje que se debe dar. Esa representación es eso de confesar con tu boca que Dios te salvó, que Dios te rescató. Y ahí lo están representando. Y ese es el bautismo, hermano. No hay ninguna poción mágica, no hay... Es simplemente la representación y la obediencia de cumplir un acto que el Señor nos pide que cumplamos. Pero no hay nada más. Muchos dicen, bueno, te bautizas y ya eres salvo. No, ya eres salvo antes. Bueno, te bautizas y ahora vas a tener que perseverar, porque dice, ahora debes perseverar hasta el fin para alcanzar la salvación. No. Perseveras porque ya eres salvo. En el Seol, ¿quién te alabará? Y hermanos, el cometido del cristiano es alabar al Señor. Por eso que los cristianos no vamos a estar en el lugar de los muertos, porque estamos en el lugar de los vivos. El Señor nos rescató y nos dio vida eterna. Ahora podemos caer enfermos. Podemos caer enfermos. Acá tenemos el hermano José con la muletilla, pobre, lo tuvieron que operar del hombro, pero vino el cirujano y te curó. Ahora tienes que esperar el posoperatorio, ¿no? Podemos caer enfermos, hermanos, y tenemos el médico divino que nos sana nuestras enfermedades espirituales, nuestras enfermedades del alma. Acude a Jesucristo para que te sane. Acude a Jesucristo para que te salve. Dice el salmista, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Qué manera de sufrir, qué manera de buscar a Dios, y es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos rogar, clamar, pedir, arrepentirnos de nuestros pecados, pero con un lamento desde las profundidades de nuestro ser. Desesperadamente pidiendo misericordia. Pidiendo misericordia. Ese llanto, ese gemir, ese inundarme en mis lágrimas, está diciendo, Señor, rescátame. Señor, libérame. Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El Señor puede salvarte, pero primero el Señor puede curarte, pero primero el Señor quiere salvarte. Es el único que puede levantar a los muertos del sepulcro. Y así lo hizo con Lázaro. Lázaro hacía ya varios días que estaba muerto y el Señor le dijo, tranquila, le dijo a su hermana, voy para allá. Señor, si hubieras estado aquí, tranquila.
Llegó al sitio, todos llorando, Lázaro ya varios días muertos, la tumba ya hedía, y el Señor solamente dijo, Lázaro, levántate, sal fuera. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no te puedes sanar. Porque no le puedes decir al muerto, sánate. Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora si tú tienes a Cristo en tu corazón, el Señor sí te puede sanar. Por eso acércate a Dios. Tenemos la necesidad como hijos de Dios de estar en esa condición cuando estamos enfermos. Enfermos físicamente y enfermos espiritualmente. Pero con ese ruego, ese clamor, ese estremecer hasta los huesos para acercarnos a Dios. Y el Señor te puede liberar. Acércate a Dios. Y si estás muerto en tus delitos y pecados, acércate a Dios. El Señor quiere darte vida y te la da en abundancia. Y es aquí cuando el Señor nos salva y transforma nuestras vidas y llena de poder nuestras vidas. Romanos 6, otro versículo que vamos a leer. Romanos 6, del 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está. Los que hemos sido bautizados en Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, sepultados en Cristo. Ahora, ¿debe abundar el pecado en mi vida? No. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Levantados en el poder de Dios para andar en vida nueva. Y la vida nueva, hermanos, es una vida plena, una vida de gozo, una vida de luchas, pero una vida de victoria. Levantados en vida nueva. Y vamos a leer 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Antes de pasar por las aguas y hacer esa representación de la muerte y de la resurrección de Cristo, en tu vida tiene que haber habido una resurrección espiritual y un bautismo del Espíritu Santo en el momento que tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador. Así ocurrió en Pentecostés. Así sigue ocurriendo hoy en día porque de esa manera obra el Señor. Y el Señor llama a los que han de ser salvos y los llena de su poder del Espíritu Santo para andar en vida nueva. Y cuando has tenido esa vida nueva, por eso decimos que el hombre natural necesita del poder de Dios en su vida, porque si no está muerto. Y es un muerto caminante. ¿No? Esas películas que se ven, ¿no? que el Walking Dead o todos esos, ¿no? los muertos que caminan. ¿Ustedes creen que eso es ciencia ficción? No, es la realidad. Si yo cuando salgo a trabajar veo un montón de muertos caminantes, personas que no tienen a Cristo en su corazón, personas que no saben a dónde van, porque no saben de dónde vienen. Y Cristo les dijo, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Hermanos,
Caminemos por fe, andemos por fe, busquemos al Señor continuamente en nuestras vidas, porque una iglesia necesita del poder de Dios. Un cristiano necesita del poder de Dios. Pero debemos andar en pasos de obediencia. No podemos tener caminantes que van sin sentido por la vida. El Hijo de Dios sabe a dónde va, porque sabe quién lo rescató. Y este clamor es para que más almas conozcan a Cristo y vean la necesidad de tener a Dios en su corazón. Porque su fin es camino de muerte. Confesemos, hermanos, con nuestros labios que el Señor nos rescató. Confesemos con nuestras vidas que el Señor nos rescató y nos cambia. Así como van a hacer estos hermanos hoy aquí. Por eso es que debemos andar en obediencia con el Señor. Porque somos sepultados con el Señor para vida nueva. Así que ahora ya no somos muertos, somos vivos, resucitados en Cristo para la gloria y honra del Señor. Y esta es la esperanza que tiene el Hijo de Dios. Dice el versículo 7, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Yo antes tenía el pelo negro, no usaba gafas, pero por culpa de mis angustiadores hoy me encuentro canoso, con gafas. No, es por culpa de la edad. Ya uno se va haciendo viejo. Pero este andar en Cristo en mi vida me ha mostrado tantísimas cosas bellas que le agradezco al Señor por haber pasado toda esta vida, 40 años caminando con el Señor. Y me ha mostrado cosas maravillosas. Pero también me ha mostrado cosas duras y difíciles de soportar. Pero ¿saben qué? Tenemos al Señor. Y si caes enfermo, si caes en este momento de dolor y de trance, tenemos al Señor. Y te puedes levantar. Y te puedes levantar como hizo David, que se levantó de su momento de estar enfermo, con sus huesos estremecidos, con lágrimas, llorando, se levanta y dice, apartaos de mí, todos los hacedores de maldad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Hermanos, el Señor Todopoderoso está escuchando la voz de tu ruego. Busca al Señor. Necesitas del Señor. Yo no puedo entender cómo hay cristianos que no se preocupan por su alma, no se preocupan por su espíritu. Busca al Señor y vas a levantarte como se levantó David, porque en la certeza de su fe
está su victoria. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Hermanos, la certeza está en la confianza del Señor. Y podemos descansar confiadamente. Podemos andar en el Señor y proclamar ese proverbio que dice: entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Hermano, hoy necesitas de la liberación del Señor. Yo no sé cuál es la condición de tu corazón. Yo sé la condición del mío. Y yo necesito del Señor. Yo necesito todos los días de mi Señor. Hoy, si no tienes a Cristo en tu corazón, el Señor puede liberarte. No te vayas hoy de este lugar sin que tengas a Cristo en tu corazón. Hermano, en Cristo, si hoy tienes un pecado en tu corazón, necesitas sanarte de ese pecado. Y el Señor puede liberarte. Necesitas de la liberación y de la sanación de tu Señor. Búscalo. No te puedes ir hoy de aquí sin arreglar tu problema con el Señor, para luego poder andar confiadamente y tu pie no resbalará. Necesitamos, hermanos, de la confianza. Necesitamos, Señor, tu mano poderosa que nos guíe y nos acompañe. Necesitamos del Señor y andar confiadamente. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu poder, por tu misericordia.